Gloria a Cristo Jesús por siempre y para siempre su misericordia. Quiero hablar algo muy relacionado con un tema que me estoy dando cuenta hoy en día que hay muchos cristianos o llamados cristianos que dicen que Dios no habla. Y justamente para aquellos esos mentirosos que solamente siguen doctrinas de demonios, que dicen conocer de la Escritura pero no la conocen, a esos Dios nunca les habló porque esos son mentes reprobadas. A esos Dios nunca les ha hablado. Y por eso esos como Dios nunca les habla, eso Dios no los usa. Ellos serán usados con sus fuerzas. Y hay iglesias así, y hay cristianos en este medio que tú ves que andan predicando en las iglesias, enseñándole y diciéndole a la gente que Dios no habla auditiblemente, que Dios no habla al corazón. Mi pregunta es, ¿qué Dios tienes en el corazón tú? Si Dios no te habla, es porque Dios no está en tu corazón. ¿Dónde se aloja Dios? ¿Dónde vive Dios entonces? ¿En tus zapatos? ¿En tu bolsillo? ¿En tu mujer? ¿Dónde vive Dios? Dios habita en el corazón. Ahí vive, ahí mora. Y si Dios mora ahí, entonces Dios te va a hablar porque ahí mora. Acuérdate lo que dice la Escritura en 1 Samuel, cuando Dios llama a Samuel. Lo llamó a Samuel, a ese niño, y lo llamó con voz audible. Cuando Saulo de Tarso se encontró con Dios cara a cara, y Dios le habló a Samuel, a Saulo de Tarso. Cuando Dios llamó a Moisés, dice que se transfiguró Moisés en la presencia del Señor. Y esa es la gran pregunta. ¿Quién es el que te habla a ti? Yo no sé de qué tú predicas, incrédulo. Yo no sé de qué tú hablas, fariseo. Para mí eres uno más de la lista de esos que son ateos y amorreos, que están dentro de las iglesias escondidos hoy en día. Por eso Dios no usa tu vida ni tampoco tu iglesia. Dice la Escritura que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Dios sí habla al corazón, habla auditiblemente a las personas. Y Dios ama, Dios habla, Dios llama, Dios alerta a través de su Santo Espíritu. Porque dice la Escritura que Dios es Espíritu. Hice mi pregunta, ¿qué Dios tienes en tu corazón tú? ¿De qué andas predicando en las calles? Tú que te haces llamar predicador. Tú que dices que predicas el Evangelio. Y mi pregunta es, ¿de qué Dios predicas entonces? ¿De qué Dios tú hablas? ¿De qué Dios tú hablas si Dios nunca te habla a ti? O sea, tú vas a hablar de parte tuya, porque son tus filosofías huecas, son tus doctrinas de Balaam las que tú enseñas, son las que esas te han enseñado. Herejías, y de esas herejías hablas hoy en las calles. Primero, vive lo que predicas. La Biblia habla justamente de eso. Y justamente de eso hablábamos en antes, de aquellos que siguen las doctrinas de demonios, doctrinas de Balaam, rudimentos de hombres. Y entre esa lista estás tú. Así que mi pregunta es, ¿qué Dios que tú tienes? Si Dios no te habla a ti, ¿de qué Dios tú puedes predicar? ¿De todos los libros que tú conoces? ¿O de los cuentos y fábulas que tú escuchas de las personas? Por eso, porque Dios no te habla, Dios no usa tu vida. Porque estás enredado todavía en las cosas de este mundo. Arrepiéntete. El Señor reprenda al diablo. Dios habla a las personas. Dios llama a las personas. Dios escoge a las personas. Y Él a sus escogidos les llama, les habla, los exhorta, los corrige, los amonesta. Así que dile a tu pastor o dile a tus obreros que te enseñen bien, o dile a los que se vinculan contigo que te enseñen bien. Sin el Espíritu de Dios tú no eres nadie. Tú tienes que buscar bautismo del Espíritu Santo de Dios. No seas mediocre en la fe. Cristo viene pronto y arrepiéntete.